¿Cómo hacer gráficos básicos en Excel? Generalmente un experimento de laboratorio conlleva toma de datos, que se logran a través de mediciones. Para hacer el gráfico básico Y versus X, a partir de una tabla de datos, es importante reconocer quién es la variable independiente X y quién es la variable dependiente Y. Una vez definida ambas variables, la variable independiente y la variable dependiente, se puede hacer el gráfico Y versus X sin temor a equivocarnos. Veamos el siguiente ejemplo, Y versus X. Los datos de la variable independiente X están representados por D en centímetros y los datos de la variable dependiente Y están representados por la fuerza en Newton. Esto significa que el experimentador puede hacer variar fácilmente la distancia y obtener valores respectivos de la fuerza en Newton. Para graficar Y versus X o fuerza en Newton versus D en centímetros, por lo general en el Excel se coloca la variable independiente a la izquierda y la variable dependiente a la derecha en la tabla. Podemos relacionar aquí visualmente los puntos 2 centímetros con 449,378 newton y nuestro primer punto quedaría aquí. Para un valor de 4 centímetros, nuestro valor en newton es de 112,34. Para un valor de 6 centímetros, nuestro valor en fuerza es de 49,931 newton. Para 8 centímetros, 28,086 newton. Y para 10 centímetros, 17,975. Estableciendo los puntos en el gráfico, se puede delinear aproximadamente la línea de tendencia que me relaciona el valor de fuerza en newton con el valor de D en centímetros y que a través de la herramienta Excel puedo obtener aproximadamente esta ecuación. En otras palabras, teniendo los datos definidos de Y y X a través de una tabla, es simple y sencillo relacionar esos valores y obtener nuestra correspondiente gráfica a través de la herramienta Excel. Y aún así, también obtener la ecuación aproximada que representa esa gráfica. A continuación, a través de la herramienta Excel, podemos representar el gráfico fuerza en newton versus D en centímetros, considerando que la variable independiente X está representada por la distancia en centímetros con valores que van de 2 a 10 centímetros y la variable dependiente Y está representada por la fuerza en newton con valores que van desde 449,37 newton hasta 17,975 newton. Con esto claramente definido y colocando en la tabla del Excel la variable independiente al lado izquierdo y la variable dependiente al lado derecho, sombreamos la tabla XY y le damos clic a insertar gráfico. El gráfico que corresponde para la relación de Y versus X es el gráfico de dispersión. Y podemos obtener el gráfico de línea suavizada que me relaciona la variable de fuerza en newton. Como vemos aquí en el título, podemos arreglar fuerza en newton versus
distancia en centímetros. Al verificar, los valores de X se representan de 0 a 12 y los valores de Y o de la variable dependiente van de 0 a 500. Si damos una inspección visual rápida, podemos observar la relación de 449,37 aproximadamente por aquí con el valor de 2 centímetros. Para 4 centímetros tenemos un valor aproximado de 112,34. Para un valor de 6 nos corresponde un valor de 49,93 newton. Para un valor de 8 centímetros corresponde un valor de 28,08 newton. Y para un valor de 10 corresponde un valor de 17,975 newton. Podemos darle clic aquí al más y encontramos elementos de gráfico para la representación. Un elemento clave es el título en los ejes, de tal forma que aquí en el eje de las X con la variable independiente sería D en centímetros. Podemos agrandar el tamaño de D en centímetros, hacerlo un poco más grande hasta igual para el eje de las Y, que sería fuerza en newton. Y tenemos la relación de fuerza en newton para el eje de las Y, definiendo entonces los valores de fuerza en newton versus D en centímetros. Dándole clic con el puntero al más, podemos obtener, por ejemplo, líneas de tendencia en la opción de más opciones y nos va a dar una serie de líneas de tendencia que nos relacionan los puntos del gráfico con una aproximación de la tendencia. En este caso, si relacionamos la tendencia exponencial, está por debajo de los puntos gráficos, la tendencia lineal está bien alejada de la realidad del gráfico, fuerza en newton versus D en centímetros, muy similar a la logarítmica o la polinómica, y la potencial, que parece ser la más cercana en línea de tendencia a los puntos del gráfico. Podemos ver también media móvil que se aleja de la realidad de nuestro gráfico. Así que de las diferentes líneas de tendencia podemos quedarnos con la potencial, que es la más cercana. De esa forma podemos representar la ecuación del gráfico dando clic aquí y obtenemos el valor del gráfico Y versus X. Aquí nuevamente agrandamos el tamaño de la letra a un valor mayor y aquí colocamos por Y fuerza, ¿verdad? Que sería en newton, y X me estaría representando el valor de D en centímetros. Así la ecuación del gráfico queda como fuerza en newton 1797,5 por D a la menos 2. Podemos cambiar la forma del gráfico a través de diversos colores o tamaños en relación con nuestro gusto o según lo que creamos más conveniente. Y volvemos a nuestro gráfico original. Así podemos obtener a través del Excel la representación gráfica fuerza en newton versus D en centímetros de manera rápida y sencilla, siempre y cuando
consideremos o tengamos claro que el valor independiente en la tabla va a la izquierda y el valor dependiente va a la derecha. Tenemos otro gráfico acá para mostrarle B versus corriente ya definido, donde la variable independiente es la corriente y donde la variable dependiente es el voltaje. Aquí ya está terminado el gráfico, voltio versus corriente, corriente en el eje de las X como variable independiente y voltaje en el eje de las Y como variable dependiente. Así la ecuación es V igual a 5 por I, donde más adelante vamos a demostrar la relación de que el voltaje entre la corriente nos da el valor de la resistencia, que se conoce entonces como la ley de Ohm. Acá tenemos el gráfico fuerza versus D, que es muy similar al que nosotros desarrollamos y que presentamos a través de el ejemplo desarrollado con Excel. De esta forma queda claro que con una tabla de datos rápidamente podemos desarrollar nuestro gráfico en Excel con los valores en el eje de la Y, en el eje de la X y la ecuación aproximada que nos representa esa relación de Y versus X, utilizando de manera simple la herramienta Excel.